Bueno, amigos, estamos acá, son y 45, así que vamos a arrancar. Bueno, les queríamos agradecer por haberse sumado a esta charla informativa de este curso de problemas cruciales para un psicoanálisis en devenir, actualizaciones y controversias. Y les quería contar un poco, bueno, de lo contentos que estamos de lo que fue este primer año de la escuela de psicoanálisis, que nos salió muy bien esta apuesta de crear esta escuela. Les contaba un poco a la gente que estuvo en la charla de hace una hora, me repito un poco, pero que queríamos armar un espacio distinto que no baje línea, que permita una transmisión y un aprendizaje, un lugar de aprendizaje para pensar el psicoanálisis de otra forma, con un espíritu libre, y tuvimos la suerte de que se sumó muchísima gente. La verdad que estamos muy honrados porque eh, debe de ser de los espacios psicoanalíticos que más gente se sumó por lo menos a un curso individual de los que hay en habla hispana. Eso nos pareció un logro que fue muy humbling, como dirían los estadounidenses o los de habla inglesa. Y una de las cosas lindas que nos salió, digamos, gracias a la gente que se sumó y a los excelentes docentes que nos acompañaron este año que pasó, y que por suerte este nuevo año tenemos también excelentes docentes, que la apuesta que hicimos por tener un psicoanálisis libre o con espíritu libre funcionó. ¿En qué sentido funcionó? Funcionó porque nos dimos cuenta que los alumnos preguntaron no desde el lugar de querer lucirse en las clases, sino realmente trayendo sus curiosidades, haciendo preguntas que para algunos serían tontas, buscando realmente traer lo que no sabían más que lucirse con lo que sabían, y también generando incluso cuestionamiento, capaz cosas que podían traer alguno de los docentes, o sea, un espacio donde se puede pensar y no se cae como en dogmatismos, ¿no? Nuestro lema era que apostamos a la potencia y la alegría del pensamiento, justamente con ese espíritu de poder eh, pensar un psicoanálisis en devenir, es decir, que está en movimiento, que no está fijo, donde no hay ya un saber establecido que uno busca adquirir, porque eso es como un poco muerto, poco vital, y más bien es un psicoanálisis constantemente en movimiento, eh, que permite pensar que siempre hay un nuevo descubrimiento posible. Y eso, que era una apuesta, no sabíamos si se iba a lograr, pensamos que se logró, y la verdad que fue gracias a todo lo que se dio entre nuestro planteo, la gente que se sumó y los docentes que fueron excelentes. Y otra cosa muy linda que sucedió fue que la gente de la escuela empezó a armar también cierta comunidad, que se armó como un vínculo entre, bueno, la gente y los docentes que participamos, pero mismo también entre los alumnos entre sí, generando diálogos, derivaciones, espacios de pensamiento como grupos de estudio, grupos de supervisión, y la verdad que eso también es una alegría y una grata sorpresa, que un poco queremos fomentar también como hicimos con un par de fiestas que hicimos una fiesta y estamos planeando una próxima fiesta también para generar esos espacios de encuentro presencial, además de virtual. Así que bueno, eso fue lo que fue este año con el curso que hicimos, que fue Prácticas Psicoanalíticas en Devenir. Y este año, o más bien el próximo año, 2026, vamos a hacer dos cursos. Uno del que hablamos recién hace una hora, que era el de primeros pasos. Y hoy vamos a hablar acerca de problemas cruciales para un psicoanálisis en devenir, actualizaciones y controversias, que ahora mis colegas les van a comentar un poco más. Así que doy la palabra. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien.
Aquí les habla Bruno. En principio, bueno, agradecerles a todas a todos los que están presentes y los que verán esto quizás en diferido por interesarse en nuestra propuesta. Yo quería contarles brevemente si se quiere, las motivaciones, las afectaciones vinculadas a la confección de este curso y contarles un poquito la estructura. Mati ya señaló la importancia del devenir en el título del curso, es decir, esta idea que nosotros queremos transmitir y contagiar, que el psicoanálisis es una materia viva, es un ente vivo en movimiento, en constante modificación, pero bueno, hay que estar atento a las modificaciones, hay que estar atento a los devenires, hay que tratar de seguirlos, y eso fue un poco lo que intentamos hacer en este curso, donde nuestra pretensión es, en algún punto, imitar a los psicoanalistas y a las psicoanalistas que nosotros admiramos, que es ese espíritu de inquietarse, de preguntarse constantemente y estar en una plena apertura en relación a la producción de conocimiento en otras disciplinas y al interior del psicoanálisis, ¿no? En ese sentido, el subtítulo, Actualizaciones y Controversias, da cuenta un poco bueno, de esta disposición que tenemos, que es que pretendemos que nuestros saberes instituidos, especialmente algunos enquilosados, que nosotros creemos que en el psicoanálisis lacaniano hay algo de eso. Hace poco tuvimos una charla con Ale Dakfal en Psicoanálisis Sudaca y comentaba que, bueno, hizo un repaso de historia de psicoanálisis espectacular, pero comentaba, ¿no? Cierta sensación de, si se quiere, de congelamiento, de lentitud, a partir de los años 80, cuando el lacanismo se volvió hegemónico en Argentina. Nosotros tenemos un poco esa sensación de que hay algo de cerramiento y de congelamiento, y nuestro espíritu entonces es volver a abrir el psicoanálisis y volver a poner en contacto directo entonces con nuevos saberes, de psicoanálisis y de otras disciplinas. Y estar bien metidos en el espíritu de la controversia, que toda ciencia o todo campo de saber, incluso los no científicos, son campos de conflicto, son campos de debate, son campos de lucha. En ese sentido, bueno, quisimos entonces producir eso en nuestro curso. Y para eso convocamos a una serie de docentes que para nosotros son docentes de primera línea, espectaculares por su modo de entender el psicoanálisis, por su modo de llevar adelante las investigaciones, con temáticas que nos parecían entonces de primer orden para pensar nuestros problemas clínicos. Nuestros problemas clínicos. Bueno, les cuento un poquito cuáles son los temas, los asuntos que vamos a estar tocando. Va a haber una materia, por ejemplo, dedicada al pensamiento de Silvia Bleichmar. Es una autora que nos parece que hay bueno, que tenemos una deuda en relación a la potencia y a la novedad de su pensamiento. Va a estar a cargo de Marina Calvo. Vamos a tener una materia dedicada al deseo, pero pensado como potencia, ya no como falta, con Fernando Gallego, un filósofo deleuziano, que nos va a presentar ahí algunas ideas del deseo de otra perspectiva. Una materia de masculinidades a cargo de un especialista que es Daniel Jones, entonces para también pensar estos asuntos. Ahí tenemos a Luis, ¿no? Otro gran docente que va a estar pensando ahí una articulación desde su experiencia, de su formación teórica, sus investigaciones, del psicoanalista del campo de la salud mental. Va a haber una materia acerca de lo que es un caso y lo que implica la escritura de un caso, a cargo de Agos Silvestri y de mí. Vamos a tener otra materia acerca de duelo y escritura con Nicolás Garayalde, que es psicoanalista también y crítico literario y un especialista en literatura. Bueno, que todos estos docentes que les estoy mencionando han llevado adelante una profunda investigación acerca de estos temas que van a estar trayendo. Constanza Michelson desde Chile, que nos va a volver a traer el problema de la responsabilidad, pero a partir entonces de textos antiguos, que también me parece una idea hermosa. ¿Qué más tenemos? Quizás me estoy olvidando de algo, no lo tengo acá a mano, pero a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, pero por el momento, mientras voy pensando, mientras quizás los chicos revisan, entonces ven los temas, ¿no? Masculinidades, psicoanálisis de salud mental, el deseo como potencia, el Lo problema de del caso, o Emiliano sea, todo. Esposto. Bruno, ¿te Emiliano olvidaste el de Exposto, Emiliano? Emiliano, que va a traer para mí una idea espectacular, que es pensar salud mental, filosofía política y ficción, a partir del estudio de las monstruosidades, que está llevado adelante Emi, va a estar hablando de vampiros, eh,
de Frankenstein y de zombies, pero siempre con su mirada tan aguda, tan fina y tan polémica de la salud mental. Bueno, entonces, quiero decir, Y no, como verán, pará, y te falta el de la monogamia de Alejandro y Chucar. Ale Chuca, perdónenme, como no tengo la lista acá, estoy así. No, no, yo te hago eh, de apuntador. Gracias, Jorge. Y Ale Chuca, entonces, que va a estar trayendo el problema de la monogamia y de los nuevos modos modo de amar y las nuevas instituciones en torno al amor. Entonces, como verán, bueno, por supuesto, es una elección arbitraria, podría haber sido otra, seguramente el año que viene será otra, pero creemos que todos estos asuntos son de interés no solo teórico, sino clínico, práctico, porque eh, transversal a la escuela, a todas las actividades que hacemos, al otro curso, está en nosotros intentar pensar el psicoanálisis con la teoría, por supuesto, pero desde la práctica, con intereses, inquietudes y problemas prácticos, es decir, hacer lo máximo posible para que las preguntas, para que los debates, para que las controversias se den en ese terreno, en ese campo, que creemos, me parece que es un campo que hay que abrir, que tenemos que volver a discutir de clínica, abrir los consultorios, empezar a decir lo que hacemos. Y bueno, esa es ahí un poco la movida, el espíritu de este curso, así que ojalá que se sumen con, lo último, con esto ya termino, también con la intención de que tanto nosotros como los estudiantes eh, terminemos estos cursos, salgamos de estos cursos con el deseo de producir. O sea, con el deseo de producir conocimiento, de animarnos a, a creer que somos capaces de inventar, de reinventar el psicoanálisis, ¿no? Como decía Lacan, el psicoanálisis hay que reinventarlo cada vez. Bueno, que nos animemos entonces a nosotros a producir nuestras propias hipótesis, conjeturas, nuestras propias metáforas. Esa es un poco la idea de la escuela en general y de este curso en particular. Así que bueno, Y acá vos fíjate, Mati anota en el chat que destaques que lo de Nico toca el tema del duelo, literatura, psicoanálisis y duelo. sí, Nico Baracalde va a estar pensando el tema del duelo en función de la literatura y la escritura. Es muy interesante porque en general se piensa el psicoanálisis como una máquina interpretativa de la literatura. Me parece que Nico lleva el procedimiento inverso, un procedimiento muy interesante, que es cómo la literatura puede enseñar al psicoanálisis, ¿no? Qué de la literatura y qué de la escritura puede enseñarnos a nosotros los psicoanalistas, que creo que ese movimiento de reversa me parece que es súper potente también, ¿no? Bueno, ahí los dejo y les agradezco muchísimo por interesarse y ojalá que los vea ahí el año próximo, en alguno de estos encuentros. Muchas gracias, Abrazo, Bruno. chicos. Disfrutá del encuentro que estás. Gracias, Sí, Bruno. sí, estoy acá, perdónenme que esté así y me vaya, pero estoy acá festejando el egreso de jardín de mi hija, acá en Rodríguez, así que pasé a saludar y a comentar un poco esto y ahí vuelvo ahí a mi tarea de padre. Ahí viene mi hija, acá nace. Un saludo, anda, para todas las. Hola, hola. Chao. Un abrazo Hasta grande. luego. Chao, chao. Bueno, y que podemos aprovechar que tenemos dos de los docentes del curso que nos cuenten un poco de qué va a ir su materia, que nos entusiasmen un poco. En orden de aparición, empecemos con Luis. Luis, estás por ahí, ¿no? Sí, estoy acá. ¿Cómo andan? ¿Querés Bueno, contarnos un poquito de qué va a ir tu participación? sí, voy a tratar de ser breve, ¿no? O sea, hay como un eje que es psicoanálisis, salud mental. Ahí yo por ahí le agregaría otro término más crítico que utilizan algunos autores como Mark Fisher o Eva Illouz para pensar algunos rasgos de nuestro presente, que es el de las culturas terapéuticas. Y en ese sentido, digamos, hay un intento de apostar a pensar un poco lo que entendemos por presente, que no es la inmediata actualidad, porque hay rasgos del presente que por ahí son el sedimento de procesos que se dan una larga duración y que por ahí no son tan distintos a los tiempos de Freud, pero tampoco es la idea de estructuras permanentes y que no cambian, ¿no? Como si el malestar y el modo en que lo abordamos fuera idéntico en todo tiempo y lugar. Entonces,
La idea sería pensar algunos rasgos de nuestro presente, pensar las prácticas y las concepciones psi en nuestro presente, y ahí viene un contrapunto entre las culturas terapéuticas que tienden a una psicologización de los malestares, el estrés, y un contrapunto con las culturas terapéuticas, la salud mental, por ahí en el sentido que político que tiene en la historia de las prácticas psi en la Argentina, ¿no? La salud mental no entendida como un estado de bienestar que pretende anular el malestar, sino más bien como una serie de concepciones y de prácticas que entienden que el sufrimiento de las personas depende no solo de condiciones biológicas y psicológicas, sino también históricas, políticas, económicas, y que las prácticas que llevamos adelante tendrían que tratar de evitar los reduccionismos biologicistas, psicologistas y las perspectivas únicamente individuales. Eh, Eso, digamos, como un punto de partida. A partir de ahí, me gustaría centrarme en lo que se suelen llamar como formas más habituales de presentación del malestar en el presente. Por ejemplo, explosiones de angustia, por ejemplo, actuaciones, por ejemplo, melancolizaciones, por ejemplo, consumos problemáticos, por ejemplo, eh, afectaciones del cuerpo que no pueden ser pensados tanto o no necesariamente del lado de las descripciones clásicas de la histeria, ni tampoco del lado de las descripciones clásicas de la esquizofrenia, y que por ahí toman la forma de anorexias, hipocondrías, y también, bueno, un tema que por ahí ha sido objeto de mi tesis doctoral y de un libro que tiene que ver con el trauma, con las experiencias traumáticas y lo que podríamos llamar en términos freudianos la fijación al trauma. Entonces, ¿cómo desde el psicoanálisis podemos pensar y sobre todo cómo desde el psicoanálisis podemos abordar esas problemáticas clínicas que son habituales en nuestro presente, pensándolas no solo desde una práctica en el consultorio y desde un dispositivo analítico tradicional, aunque eso también va a estar presente, sino también en el campo amplio de las prácticas, los dispositivos y los servicios de salud mental, ¿no? O sea, que muchas veces en esa articulación con dispositivos innovadores, con nuevas formas de atender, con trabajos que a veces son interdisciplinarios, pero que no excluyen, todo lo contrario, la lectura psicoanalítica que nos ayuda a ubicar qué es lo que está pasando y al mismo tiempo por dónde podemos intervenir. Bueno, poder pensar entonces, en resumidas cuentas, los malestares con los que cotidianamente nos encontramos en nuestra práctica desde una perspectiva que permita articular psicoanálisis y salud mental. Bueno, Claro, que me encanta eso esa digo. posibilidad de pensar, digamos, que el psicoanálisis también puede incidir en dispositivos que no son solo el dispositivo del consultorio, ¿no? Como, Exactamente, ¿no? Me exactamente. recuerda una Pero, frase de Winnicott que dice, hay muchas cosas que no son psicoanálisis que un psicoanalista puede hacer. Me parece muy, muy bonita esa idea. bueno, estoy completamente de acuerdo. Y además también recuperar una dimensión de pensamiento que queda muchas veces dificultada en nuestras prácticas cotidianas en los dispositivos de salud, que es la experiencia que tenemos muchas, o que hemos tenido muchas veces, ¿no? De estar trabajando, por ejemplo, en un hospital, en un centro comunitario, en una escuela, no importa dónde, pero en un dispositivo que no es el consultorio clásico, y sentir que lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con lo que estudiamos y no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Y a veces uno puede acompañar, no sé, a alguien a hacer un subsidio para que reciba un tipo de pensión, y eso podemos leerlo en términos psicoanalíticos, o sea, porque la función que puede tener de soporte, de sostén, eh, el acceso a algún tipo de programa social, subsidio, etcétera, y también la función que puede tener el acompañamiento en gente que muchas veces viene desgarrada, Claro. rechazada, desamparada, y que todo eso
nos hace pensar que estamos haciendo trabajo social, que no tendría nada de malo hacer trabajo social, no estoy diciendo eso, o que nos hace pensar que somos algo diferente a lo que debería ser un psicoanalista. Pero eso es renunciar a que el psicoanálisis puede ayudar, puede brindar herramientas para pensar las coordenadas en las que se encuentra alguien y para pensar el por dónde intervenir y cuáles son los efectos que pueden tener una intervención, que no son solo materiales, también son Ujú. simbólicos, subjetivos. Bueno, Sí, o a veces ese eso de tipo de cosas. aportar un granito de arena que permite sobre algo que puede ser de otro orden, aportar ese granito de arena, una mirada que, como diría, creo que era Marilanga que decía, ¿no? Lo que un psicoanálisis hace es poquito, pero ese poquito es un montón. Ujú. ¿No? Y me gusta Efectivamente, mucho eso de abrir la cabeza a que podemos también pensar otros dispositivos que el dispositivo del diván, que es fantástico, pero no sirve para todo, digamos, no sirve para todos los contextos. exacto, exacto. Y Bueno, al mismo buenísimo. tiempo, me parece que estamos invitados a pensar las prácticas que realizamos en otros contextos y si estudiamos psicoanálisis, estaría bueno que lo Claro, pensemos que a su desde el vez esos otros psicoanálisis. contextos pueden enriquecer la manera que leemos el consultorio, Exacto, obviamente también, ¿no? exacto. Y cuestionar mucho de los supuestos psicoanalíticos, o mejor dicho, muchos de los supuestos que a veces son resistencias del psicoanálisis de los cuales salimos de la facultad y que nos Ujú. impiden repensar el psicoanálisis. Eh, Bueno, eso es bueno, gran parte de la apuesta nuestra de la escuela, ese tipo de volver a pensar. Tenemos también la suerte que está acá Marina Calvo, que tiene la materia que comentaba Bruno, ¿no? Que apunta a trabajar el pensamiento de Silvia Bleichmar y que la materia se llama, voy a decir exactamente cómo se llama, Silvia Bleichmar, del mito a la historia, sexualidad, traumatismo y teoría de lo originario. Marina, ¿nos contás un poquito qué onda, de qué va esta materia? Bueno, cuento un poquito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Eh, Marina, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación al curso y gracias por la invitación hoy. Un placer. Bueno, igual me trajeron engañada. Yo no sabía que tenía que hablar de la materia, pero les cuento un poco de Pero qué. yo te dije, vos porque no me haces No, caso, no no, me yo lo escuchás. quise escuchar, yo lo quise Ok, escuchar. ok. Bueno, nada. A ver, la idea un poco cuando me propusieron sumarme con alguna cuestión, empecé a pensar varios temas, qué era lo que me interesaba trabajar, y me di cuenta que además de haberme formado con Silvia y de haber trabajado mucho en sus libros, que había algo de la transmisión. Silvia es una autora muy conocida, digamos, aunque sea como una referencia, pero tiene una obra muy compleja y muy vasta, ¿no? Porque era de esos autores que nada de lo humano le era ajeno. Entonces podía escribir de política, podía escribir de lo social, podía hablar de fútbol, ¿no? Pero al margen de las cosas que se difunden y que por ahí son lecturas que son más fáciles para entrarles, en general no hay mucha difusión de lo que es el modelo teorético de la obra de Silvia. Digamos, cuáles fueron las problemáticas que la llevaron a empezar a trabajar sobre la fundación del inconsciente, sobre la cuestión del originario, en una articulación en su momento con su maestro que fue Laplanche, que venía en una fuerte discusión, digamos, con Lacan desde hace muchísimos años. Eh, pero digamos, a partir de la historia argentina de los 70 y de lo que implicaba, además del interés por lo traumático, una preocupación por eso en el texto yo pongo, digamos, en la propuesta de la materia puse del mito a la historia. Hay una fundamentación respecto a una construcción de un modelo psíquico que ya entendía de alguna manera en términos de materialidad. Materialidad del inconsciente, materialidad de los procesos psíquicos, materialidad de los procesos de constitución del aparato. Yo cuando fui pensando la materia, como decía, como nada de lo humano le era ajeno, una de las Ajá. cosas que me parecían interesantes era poder ir viendo cuáles eran los vectores que atravesaban la obra para poder hacer un ingreso en problemáticas que aparecen en el pensamiento de Silvia. Digamos, la idea no era transmitir una obra, digamos, transmitir una obra. Silvia decía que muchas veces los analistas
transmitían a Freud más por pertenencia que por pertinencia, digamos. Se terminaba como un texto citando a Muy Freud porque buena esa frase, es muy muy buena buena, frase. es muy buena. Entonces, la idea era poder transmitir algo de la obra de Silvia más por pertinencia que por Que pertenencia. por ¿Sí? pertenencia, Que claro. por pertenencia. No es la idea transmitir un pensamiento ni rígido ni cerrado. Es de una autora que no está hace muchísimos años. Algunas de las cosas que pretendo transmitir son las que entiendo que todavía tienen actualidad. Además, porque hay muchas de las cuestiones que pensó que permiten entender nuestro momento actual y hay muchas otras que no. Digamos, hay cosas que a las que por supuesto no pudo ni empezar a introducir algún tipo de pregunta propia. Entonces, pensando en esto, los vectores que armaban algo de la obra, yo armé como cuatro grandes módulos, ¿sí? Uno que tiene que ver con la teorética, con el modelo teórico que va construyendo respecto a los tiempos de constitución del aparato psíquico, ¿sí? Uno que tiene que ver con la práctica, específicamente los modos de pensar la práctica, es de un analista que empieza a trabajar en clínica con niños y niñas, ¿sí? En un contexto además de profundo desgarramiento del tejido social de la Argentina en los setentas. Otro que tiene que ver con la ética, tal como lo trabaja Silvia, digamos que lo trabaja pensado no como ética del analista, no como una deontología, como una deontología, sino como una ética en términos de ética del semejante. ¿Sí? Y finalmente todo Ujú. lo que tiene que ver con la política, digamos, con la preocupación de la política que no tiene que ver con el psicoanálisis aplicado, no tiene que ver con hacer esas lecturas pobres, traduciendo los procesos sociales, políticos con toda su complejidad a metáforas del orden de la psicología social o de la psicología individual. Entonces me parece que son como los cuatro grandes ejes que nos van a permitir a quienes estén y quienes formen parte de esta invitación ir ¿Qué sería teoría, práctica, ética y política, los ejes? teorética, práctica. Está bueno lo que decís, porque teorética es una noción que viene de Laplanche, ¿sí? Que Laplanche trabaja en el seminario de la cubeta, donde plantea que precisamente la modelización de un objeto va a definir las intervenciones sobre él. Entonces, que va a prescindir de la separación entre teoría y práctica, ¿sí? O teoría y clínica, para plantear que hay una teorética que incluye un descriptivo y un prescriptivo, ¿sí? Por eso la Ajá. modelización del objeto va a definir las intervenciones de los analistas, ¿sí? Y a partir de ahí una práctica que tiene que ver con la puesta en juego de este descriptivo y de este prescriptivo, ¿no? Y es Mirá vos, interesante. no sabía de ese uso de Sí. teorética. Sí, sí, y a mí me parece una propuesta muy interesante porque, digamos, había un profesor en la facultad hace muchos años que decía que en la formación de grado había analistas que se definían en términos de pertenencia institucional con ciertos presupuestos teóricos y después la clínica era totalmente distinta, ¿no? Había como un modo de llevar adelante. Por ejemplo, se preguntaba este docente, bueno, ¿por qué algunos analistas que trabajan con niños en el marco del estructuralismo conservan la caja tal como la proponía Melanie Klein, ¿no? Con los mismos objetos. Y es una pregunta interesante porque tiene que ver no con la contaminación cruzada de escuelas, ¿sí? Sino que tiene que ver con una pérdida de la racionalidad que determina ciertos aspectos de la práctica. Entonces me parece que Ajá. Laplace cuando habla de teorética lo plantea en esos términos. Por eso yo voy a ir trabajando, bueno, ¿qué significa la teorética en términos de por qué pensar el salto del mito a la historia cuando uno trabaja con niñas? ¿Por qué pensar en tiempos de constitución del aparato psíquico para definir las intervenciones en primera infancia? ¿Cómo pensar las relaciones entre estructura? Además, Silvia era muy, digamos, planteaba lo edípico como condiciones edípicas de partida, ¿sí? Pero después la constitución en términos, digamos, uno podría decir que era un modelo a la vez estructuralista y genético, ¿no? No biológico, por supuesto, pero Ujú. que era un estructuralismo vivo, que mutaba permanentemente y que había tenido un proceso de constitución y que a su vez no definía todos los modos de funcionamiento del aparato psíquico. Entonces, digamos, bueno, quienes se interesen en la propuesta, vamos a ir charlando de todas estas cuestiones, pero como dijiste, Jorge, es la teorética, la práctica.
la ética en términos de ética del semejante y también ética que atraviesa la constitución de las instancias ideales, no solamente la ética del analista, y finalmente la política, ¿no? No como psicoanálisis aplicado, sino como posibilidad, como decía, que nos brinda el psicoanálisis de entender, complejizar el abordaje de ciertas cuestiones que definen nuestro mundo del orden de lo político, social y de no decir, y de ser analistas que estén a la altura de las exigencias de su época, ¿no? Y que no repitan enunciados. Bueno, después quienes me conocen saben que tengo mucho humor para decir algunas cosas, a veces me paso, pero para pensar algunas de las cuestiones que Ay, tenemos. pero preferimos la gente que se pase de humor que la que se pase de seriedad, sin duda. Bueno, entiendo que por algo me invitaron también. Eso lo Exactamente. compartimos, eso lo compartimos. No, no, Así que y lo que un decís poco está este muy, por algo te invitamos, claro, está muy en el espíritu que queremos darle a lo que queremos hacer. Así bueno, que y no, por la eso verdad que digo, no es la transmisión de Silvia, no es que vengo a enseñarle Silvia Bleichmer, ¿no? Para que conozcan un autor como se lo dicta en la facultad, sino que es tomar ejes que permiten recuperar los aspectos más vivos de la obra, ¿no? Eh, Facundo sí, Blester sí, siempre por toma una pertinencia y no por pertenencia. por pertenencia, no por pertenencia. Y tomo una cita muy linda de Calvino que dice que un clásico es un autor que no ha terminado de decir todo lo que tiene para compartirnos, ¿no? Muy Y de buena alguna, esa. sí, y de alguna manera Silvia es un clásico latinoamericano, ¿no? Nuestro, Con mujer, esa, de paso les aviso, si no saben los que están acá, que con Marina hicimos una psicoanálisis sudaca, que es un ciclo que hicimos este año y que está en YouTube, la charla que tuvimos sobre Silvia, está súper interesante, como si ya se quieren ir metiendo en tema. Bueno, así, muchísimas gracias, Marina, por gracias. esta intervención, que te agarramos así de sorpresa, entonces, aunque yo te lo dije. Y como, bueno, hay un montón de docentes, no pudieron estar por diferentes razones en este caso, pero les agradecemos mucho a Luis y a Marina. Y Muchas Mauri, ¿querés gracias. contar la parte así más formal del curso? Entonces, la parte, digamos, de, bueno, lo que vos sabés más que ninguno. Dale, les cuento un poquito algunos datos, información. Primero les digo, todos los que se anotaron a esta charla, la mayoría debe haber recibido un mail previo a la charla con información sobre la misma información que ahora les voy a dar brevemente. Puede que ya la hayan recibido en ese correo inicial y si no la recibieron, después de la charla les vamos a enviar con la misma información para que la tengan. ¿De qué se trata? Duración del curso. El curso lo pensamos como de duración anual, va a comenzar el 13 de marzo del año que viene y va a durar hasta fin de noviembre. Va a ser un curso, digamos, le llamamos anual porque va a ocupar todo el ciclo lectivo. Va a tener 9 materias. Esto equivale a un total de 144 horas de cursada. Son una linda cantidad de horas de vuelo ahí para meternos en todos estos asuntos. Y se va a cursar de forma quincenal. Alternadamente, un viernes y sábado. Es decir, ustedes tienen clase el viernes, al sábado, al día siguiente, sábado vuelven a tener otra clase, el viernes tienen materia 1, el sábado tienen materia 2, y luego 15 días después vuelven a tener esas mismas dos materias. Así se va iterando un poco el ciclo durante todo el año. Es decir, que ustedes siempre tienen un fin de semana de por medio en el que no hay clase. Las clases o la modalidad que pensamos para el curso es la misma que la de este año, la del curso anual con el que comenzamos la escuela este año. Eso quiere decir, ustedes pueden cursar de forma sincrónica, los viernes se cursa a partir de las 5 de la tarde de Argentina creo que 2 o 3 de la tarde de México, y los sábados se cursa a partir de las 12 de Argentina y las 9 de México. Dos de México. Los viernes a las 2 de México, correcto. Esos son los horarios. Para quienes quieran hacer una cursada sincrónica, es decir, en vivo a medida que se dicta cada una de las clases del curso. Pueden optar por hacer una cursada asincrónica y no venir a las clases en el día y horario en el que se dictan, sino recuperarlas
al tiempo que ustedes quieran y dispongan, mediante la grabación de cada clase que va a estar siempre disponible para ustedes. Y lo hacen al ritmo y al tiempo que ustedes quieran. Pueden mezclar esas dos modalidades. Es decir, asistir a algunas clases en vivo que les interesen o que puedan, y después si no pueden venir a todas en vivo, pueden luego ver las demás de manera sincrónica en el tiempo y día que les quede bien. Román, los viernes a las 5 de la tarde Argentina y a las 2 de la tarde México comienza la clase. Bueno, entonces, modalidad sincrónica o asincrónica, y es una modalidad que se puede combinar. Pueden hacer una cursada híbrida. Algunas otras cuestiones. Existe la opción, y creo que este seminario o este curso, tal como fue pensado, tal vez es especialmente relevante esto que les voy a contar. Existe la opción de que ustedes puedan, digamos, la propuesta está pensada para que ustedes hagan todo este recorrido anual, de marzo a fin de noviembre, materia por materia. Sin embargo, pueden optar. Ustedes miran el programa, que les va a llegar también esa información en el mail. Miran el programa y dicen, bueno, de todo esto me interesan la mitad de las materias, o estas sí, estas no. Pueden optar por cursar en modalidad, lo que llamamos nosotros modalidad seminario, que son materias aisladas que no impliquen hacer todo el recorrido de la cursada, sino esas materias en especial. Y eso además les puede permitir combinar con algunas otras materias del otro curso, que también va a comenzar en marzo del año que viene, y que tal vez ocurra que a ustedes les interesen algunas de esas materias, y algo que no dije acá. Ninguna materia ni asunto fundamental de los dos cursos del año que viene se repite. Es decir, lo que ustedes encuentran en el otro curso de primeros pasos y en este de problemas cruciales es completamente diferente. Fueron dos diseños curriculares distintos, separados. De hecho, el plantel docente casi que es enteramente diferente, salvo algunos docentes que están en los dos. Eso permite que ustedes puedan combinar, ¿no? Que puedan hacer algunas materias de este curso, si es que no lo quisieran hacer completo, y también agregar, sumarse a algunas otras de las materias del otro curso que les puedan interesar. Eso se llama, nosotros lo llamamos la modalidad de cursada de seminarios. O sea, van eligiendo y ustedes se arman su propio recorrido. Eso también es una opción. Bueno, hasta aquí la modalidad y la forma de cursada. Tema aranceles y pagos. Se realiza generalmente, bueno, se puede pagar, quienes decidan hacer el curso completo, se puede hacer un pago del curso de forma anual al iniciar la cursada. De hecho, si lo hacen de manera temprana, hay algunos ahí descuentos y algunas quitas para, digamos, ayudar un poco ese desembolso. Y si no, se paga de manera mensual, mes a mes, a medida que ustedes van cursando, se hace un pago mensual de cada cuota. Y si ustedes optan por la modalidad seminarios, eso también tiene como otra forma, digamos, de abonar y demás. Todos estos detalles, y además dependiendo de si están en Argentina, que por supuesto ahí el pago va a ser en pesos, así no están, va a ser en otras monedas, toda esta cantidad de detalles que ya es más específica, eso también les va a llegar, si todavía no les llegó, les va a llegar por mail. Los valores de la cuota, cuál es el valor si lo quieren pagar adelantado todo el año, si quieren pagarlo por mes, si quieren hacer modalidad seminarios, toda esa cantidad de detalles llega por mail también. Les va a llegar también a quienes decidan avanzar un formulario donde hay que completar un poco la información de ustedes y con eso ya iniciamos como el proceso de inscripción y formalizamos la reserva de la vacante que cada uno elija de acuerdo a lo que van a elegir hacer. No sé si me olvido de algo más, chicos. Estoy pensando, creo que no, Mauri. Creo que va bien. Yo creo que no, pero no confío en mi cerebro a esta altura del año. Bueno, ahora vamos a dar paso a preguntas, así que si tienen alguna duda Por de ahí lo si te olvidaste algo, va a saltar en las preguntas, claro. nos la hacen llegar. O Así que sea, pues, sí, acá, digamos, el que quiera, el que tenga alguna pregunta, está abierto el espacio para hacerla. Y si no hay ninguna pregunta, no teníamos previsto qué hacer si no hay ninguna pregunta. Yo tengo una. Dale. Em,
me quedé pensando acerca, bueno, del espíritu que veo que tiene este segundo curso, que es un espíritu, digamos, más interdisciplinario, sí, y también eh, más combativo, digamos, como más de discusión hacia el interior del psicoanálisis y abriéndose también al diálogo con otros saberes, con otros discursos, con otras prácticas. Quería saber, o bueno, o abrir la reflexión acerca de si a la hora de pensarlo y de diseñarlo, tuvo algún lugar en las decisiones que fueron tomando la tensión entre estructura, historicidad y política. Qué buena pregunta. Yo creo que tendría que estar Bruno Bonori para responder bien a esa pregunta, que fue el que más armó la currícula de este curso. Estoy seguro que en las materias, en algunas materias va a aparecer. No tengo la impresión, por lo que hablé con Bruno, que fue el eje central digamos, del cual lo planteó. Pero lo que sí captaste perfecto, Román, por eso en el título aparece lo de controversias, es que justamente lo que decía Bruno, ¿no? De pensar, digamos, los saberes como campos, casi te diría, de batallas, y pensar que eso está muy bien, digamos, que eso le da también vitalidad a las epistemologías. Pero no sé si te puedo responder bien tu pregunta. Insisto, tendría que estar acá Bruno, pero está en el egreso de su hija. No, no, pero creo igualmente que en la intervención del profe anterior, no de María, sino del anterior que no, De no, Luis. Bueno, ahí, sí, claro, ahí creo tenés que ahí algo de eso, apareció, claro. ¿no? Creo que Sí, sí, ahí sí, sí. apareció claramente. Y me pareció súper Sí, sí. atractivo, súper No, es que potente. eso está muy potente. Ujú. Digamos, cómo lo piensa Luis es súper interesante. Incluso Bruno cuando habló de tomar el concepto de Deleuze en torno a deseo, ¿no? Como un modo de actualizar el También, concepto claro. lacaniano, me Ahí pareció también muy valioso, sí. tenés ahí otra controversia interesante, ¿no? El deseo como falta o como exceso, como potencia, ¿no? Ujú. O como las dos cosas. Claro. Bueno, gracias, gracias. No, gracias a vos. Gracias, Román. Buena pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda que quiera traer acá, digamos, que quiera plantearnos? Puede levantar la Ya mano sea, virtual o real y le damos la palabra. Mientras van pensando si hay más preguntas, creo que Bruno terminó diciendo toda la lista de docentes, pero la tengo acá a mano, así que si quieren se los leo, se los vuelvo a compartir. Para este curso vamos a contar bueno, Luis Sanfilippo, que escuchamos hace un ratito. Daniel Jones, Fernando Gallego, Marina Calvo, que también la escuchamos, Constanza Michelson, Nico Garayalde, Emi Exposto, que también fue docente este año, Agostina Silvestri, también parte del plantel este año, y Bruno Bonoris, que va a estar junto con un Agos. lujazo, Un gran un equipo, lujazo de docentes, la verdad que tremendo. sí. Bueno, yo creo que como esto lo estamos grabando y lo vamos a subir, eventualmente dejar abierta la posibilidad que quien nos quiera hacer preguntas, que la haga a través o nos escriba a la escuela, o lo haga como comentario, ¿no? Sí, Más práctico que le escriba a la escuela, que nos escriba a la escuela, ¿no? Y sí, los canales de contacto sería el mail que hay, ¿no? En la escuela, en su versión virtual, ¿no? Exacto. ¿Mm? El contacto más directo es ese mail, sí. Ok. y la página de Instagram de la escuela también, digamos, estamos mucho ahí, así que nos pueden encontrar ahí también. Perfecto. Bueno, me parece que dejemos acá, ¿no? Y muchísimas gracias, Marina, por estar presente y muchas gracias a Gracias por la todos los que invitación. tuvieron. Gracias a todos. Y Ojalá los veamos ahí. ahí está. Muchas gracias a todos. Un Buen fin abrazo. de. Gracias, buen Gracias, sábado. nos vemos. Chao, gracias, muchas Chao. gracias. Sábado. Muchas gracias. Adiós.